presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Martes. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Continúan, trascendiendo detalles acerca del horror vivido en Ucrania, en la localidad de Busha. Ataques a civiles, mutilaron, torturaron, dispararon por la espalda. Así fue la matanza por unidades rusas y chechenas en Busha. Y, por supuesto, esto ha generado toda clase de reacciones. Mientras, saben ustedes, el gobierno ruso califica de falsas estas acusaciones. Lo cierto es que Estados Unidos anunció un equipo internacional para investigar los crímenes de Ucrania. El anuncio se hizo el lunes. Estados Unidos se unió al equipo internacional para documentar, dice la agencia EFE, los supuestos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, pero evita hablar todavía de genocidio en el caso de la masacre de Busha a las afueras de Kiev. Hoy, el presidente Volodymyr Zelensky se va a dirigir al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de Ucrania se centrará durante su intervención en los cadáveres encontrados en la ciudad de Busha. Por cierto, ayer Alemania anunció una decisión histórica y es que tomó el control de la filial de Gazprom en ese país. El gobierno de Olaf Scholz asumió interinamente el control de las instalaciones y operaciones del gigante estatal ruso Gazprom en su territorio para asegurar el suministro. Y Europa, demostrando respaldo al gobierno de Ucrania, va a enviar a la presidenta de la Comisión y el alto representante para Asuntos Exteriores a ese país, von der Leyen y Borrell, viajarán a Kiev esta semana para reunirse con Zelensky y suponemos para ver de primera mano la dimensión de esta guerra iniciada por Rusia. En nuestro país avanza, saben ustedes, la crisis, el tema de la inflación. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy por varias razones, pero ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas aseguraba que la inflación de marzo se ubicó en 10,5%, mientras que la acumulada fue de 17,8%. Y destacamos esto del índice del precio al consumidor porque la reciente medida del impuesto, el denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto, lo hemos dicho en este espacio, a las transacciones en dólares, provocará un incremento de los precios en varios sectores, incluyendo los alimentos. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata del presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Celso Fantinel. Le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Sí, estamos muy preocupados con este tema del IGTF porque estamos en un nuevo despegue de la economía, de la producción, y realmente no era el momento de aplicar este impuesto que va a agravar mucho y lo va a pagar es el consumidor. Háblenos acerca de este tema. Leía una declaración que ofrecía nuestro invitado advirtiendo que según sus cálculos este impuesto podría provocar un 15% de aumento en el precio de los alimentos. ¿Por qué? Sí, realmente no son cálculos de FEDEAGRO, realmente son cálculos que inclusive ASOBEMA, la asociación que une a los productores, a las industriales de arroz, del maíz, que une a los industriales del maíz, junto con el Ministerio de Finanzas, hicimos
una media hora de trabajo y ahí salió más o menos lo que toca cancelar de IGTF, que es 2 veces cuando la industria recibe desde el campo, recibe la materia prima, luego cuando la procesa ya son 6%, luego tienen los impuestos nacionales y ya tienes impuestos locales que pasan del 2 al 3%. O sea, hay alcaldías que están cobrando 2 o 3%. Ese ejercicio nos daba más o menos un 12, 13%, pero luego cuando la industria siguió ahondando, hasta alcanza un 15%. Eso va a impactar al consumidor. ¿Y por qué va a impactar al consumidor? Porque estas industrias no están al 100%. Ellas pudieran, inclusive en estas reuniones con el gobierno, uno pudiera bajar margen, ¿sabes?, de ganancia y por ventas de volumen disfrazar un poco todo este terrible aumento, pero a este nivel que ellos están produciendo, porque de la felicidad de diciembre, de aumentos en venta, hemos visto como ellos nos han indicado ya desde enero, febrero y marzo no han sido unos buenos meses. Tenemos como un electrocardiograma donde aumenta la producción, aumenta el consumo, buenas compras, todos nos alegramos, pero luego vuelven a caer. Y de manera que esta industria y los mismos productores hacemos grandes inversiones. Para sembrar ya 1 hectárea de maíz son $1.500. El año pasado eran $1.100, ¿no? Y a la industria le está pasando lo mismo. Y vemos en la calle, María Alejandra, ayer nos decían un consumidor, uno de nuestros trabajadores de Fedeagro, que fue a comprar un cartón de huevos el domingo y el señor le dijo que le tenía que cobrar 3% porque a él le cobraban IGTF. Eso de que solamente es para los contribuyentes especiales, los grandes, eso es mentira, porque en la hiperinflación entraron bodeguitas, kioscos, entraron muchas personas naturales a ser contribuyente especial, y eso ya es para mucha gente que está cancelando este IGTF, y realmente creo que es un mal momento para aplicarlo. Entiendo que estos asesores que vienen del Ecuador y que muy alegremente creen que Venezuela está a la par de Ecuador, porque es que nosotros, si ellos dicen que nosotros cancelamos hasta un 8% de impuestos, Ecuador un 20%, pero yo le quisiera decir a este asesor que yo, por ejemplo, en mi unidad de producción tengo 5 vigilantes para cuidar mi ganado, 3 vigilantes para cuidar las instalaciones, que mis camiones son las ambulancias, mis camiones llevan comida a los colegios y a los CDI. Nosotros arreglamos la carretera y gastamos más de $30,000. O sea, ¿qué más impuestos podemos pagar nosotros que hacerlo formal? Lo hacemos por la vía informal, pero la planta eléctrica para generar corriente trabaja todos los días del año. Vaya a ver usted un hotel, estuve en Mérida y la planta eléctrica creo que trabajó alrededor de unas 12 horas diarias. ¿Qué más impuestos también implícito pagamos? De manera de que le habíamos dicho a todos los gremios de FEDCámara que no se tomara esta medida, inclusive si se iba a tomar, que se pudiera arrancar desde un 0,5%, y por otro lado este desorden, nadie conoce en muchos poblados, aldeas, bodegas, nadie sabe de este IGTF realmente. Claro, ellos se van a dar cuenta cuando el industrial o el comerciante, el intermediario, el distribuidor, le va a cobrar el IGTF, ¿no? Y por ende, luego va a tener que trasladárselo al consumidor. Es lamentable, pero teníamos un despegue, teníamos una recuperación, y creo que esto es muy mal momento para aplicarlo. Pero cuando usted habla del asesor ecuatoriano, se refiere al exministro Patricio Rivera, quien fue aliado del expresidente Correa, ¿correcto? Debe ser, sí, yo no lo he conocido, pero hay varios asesores y ellos indican que Venezuela en Latinoamérica es el país que menos impuestos paga. Pero yo quisiera que él tuviese una industria, un hotel, una unidad de producción, para que vea cuántos impuestos por la vía no legal estamos cancelando, ¿no? Eso no es verdad. Realmente yo creo que por un lado podemos afianzar el bolívar, porque entiendo que el gobierno quiere que reforzar nuevamente la moneda del bolívar, pero no estamos en condiciones, porque las transacciones que tú más ves en un alto porcentaje, hasta un 80%, es todo en dólar.
es todo en efectivo, en transferencias, ¿no? O sea, en bolívares son muy pocas las transacciones que hacemos, porque es que también vemos como el gobierno, para mantener la inflación, ha estrangulado, ¿no?, la entrega de bolívares hacia nuestras cuentas, porque ellos le entregan divisas a la banca, sea euro o dólar, para recoger los bolívares, ¿no? Por eso es que tú a veces escuchas a muchos personeros y a muchas personas de tu entorno: no consigo bolívares, no tengo bolívares, no me pagan en bolívares, de manera que también el gobierno debería ver cómo hace para revertir esto, porque yo creo que si ya estamos en un despegue, ya estamos en una recuperación, es con la producción nacional que vamos a parar la inflación, y ya estamos nuevamente en condiciones de producir, de dejar de importar tantos alimentos, porque es que nos están metiendo nuevamente, 30 días más prorrogaron la entrada de alimentos sin IVA, sin aranceles, como que este país de verdad estuviese con la crisis alimentaria hace 4 o 5 años. Y nosotros en algunos rubros, como los tractores, cancelamos aranceles, algunos pesticidas, algunos fertilizantes también cancelamos aranceles e IVA, ¿no? De manera que tampoco no es igualitario, ¿no? Bueno, yo le pregunto porque usted nos explicaba que en reunión con el equipo económico del régimen de Nicolás Maduro, allí, bueno, sacaron las cuentas, y por lo que usted comparte con nosotros, el efecto es cascada y no se trata solo de 3% al final para el consumidor. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Me refiero a este impacto de 15% que probablemente va a tener su aplicación para el precio de los alimentos. Lo escuchamos. Sí, el jueves pasado nos invitaron supuestamente a un taller, pero eso fue más una información de cómo se iba a aplicar, y realmente hubo unas intervenciones. Luego llegó la vicepresidenta, pero sí, es un efecto cascada, tal como lo dices tú. Eso luego hay que ver cómo algunos lo aplican, si son sensatos, si quieren abusar, digamos, de este impuesto, ¿no? Porque una cosa es estar en Caracas, donde hay grandes centros de distribución, María Alejandra, pero conéctate hacia Apure, del Tamacuro, ahí mismo en Zuliaragua y Guárico, por el tema también de las bandas delictivas, hay distribuidores que no quieren ir. Y entonces tú tienes algunos bodegueros que tienen que venir a Caracas, tienen que ir a Valencia. No es fácil, no. Venezuela no es Caracas. El tema de combustible, hay unas regularidades aquí en Caracas, pero en muchas zonas donde yo estuve, en Táchira, Mérida, en muchas estaciones de servicio no hay gasolina, no hay diésel. Vas a Guárico y también pasa lo mismo. Es alterno, ¿no? O sea, no es intermitente, y entonces es ahí donde nosotros creemos que este impuesto no debería haberse dado. Por supuesto, seguir buscando mecanismos. Yo creo que si reforzamos la economía y nos vamos hacia el bolívar, porque hacia el bolívar tú tienes una cuenta contable que la pueden supervisar, tú tienes tu cuenta de banco donde tú haces todas las transacciones, estas cuentas custodias realmente, y esta dolarización que nos metió el gobierno sirvió para parar la inflación, porque tú tienes una moneda dura, una moneda que también se ha devaluado por efecto de la sobrevaluación. Y entonces ahí nos hemos un poco recuperado, porque yo entiendo, cuando voy a gastar $1,500 en una hectárea de maíz y la industria me va a pagar en dólares, yo voy a recuperar esa inversión, María Alejandra, ¿no? Sin embargo, podemos llegar a tener una inflación hasta del 90-80%, que es altísima en bolívares, pero yo estoy convencido que es desde la producción nacional, desde la recuperación de todos los sectores. Por eso tú nos ves todos los sectores juntos, con Fedecámara viajando por todo el país, porque todos juntos, produciendo todo tipo de rubros, vamos a parar también la inflación, y estoy convencido de volver a exportar. Ya lo estamos haciendo. Mira el frijol verde, lo hacemos ya nuevamente con café. Mira los camaroneros, mira, han salido aguacates, y entonces ya deberíamos estar montados para sacar hortalizas aquí a las islas del Caribe, y entonces eso va a generar también ingresos, va a ayudar a los ingresos que tenemos en el petróleo, ¿no? Porque luego viene el otro país, los colegios cerrados, destruidos, CDI sin dotación, el tema eléctrico, el tema agua. Esos son todos los problemas
que las personas cuando hacemos las reuniones en todas las regiones del país nos abordan y nos echan el cuento, ¿no? Sí, pero ahorita, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad sobre este tema de los alimentos y lo hemos conversado con otros invitados. Producto de la guerra en Ucrania, bueno, Naciones Unidas ha encendido las alarmas y asegura o ha asegurado que esto va a agravar la crisis alimentaria en el mundo. Venezuela no se va a escapar de esta situación. Yo le pediría un comentario al regreso de la pausa a nuestro invitado, porque ahora hay que sumar entonces la inflación en los alimentos producto del impuesto, el denominado impuesto a las grandes transacciones financieras. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestarle. Venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender de tu vehículo. www.distasi-honda.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y el impacto del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares. Nos acompaña el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEAGRO, Celso Fantinel, y yo le dejaba una inquietud, porque como usted lo advertía en el corte anterior, esto va a tener un impacto en el precio de los alimentos y a esto hay que sumar la catástrofe sobre la catástrofe que significa la guerra en Ucrania para el sector alimentos. Esto va más allá, decía el presidente, el director del Programa Mundial de Alimentos, más allá de cualquier cosa que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, debido a que muchos agricultores ucranianos que producen una buena cantidad de trigo del planeta ahora combaten a las fuerzas de Rusia. Y esto también hay que hablar del tema de los fertilizantes. ¿Qué puede decirnos a propósito de este tema? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, ya desde la pandemia estos commodities, ¿verdad? Estas materias primas venían subiendo producto también el alza del petróleo y producto del alza de los fletes navieros y todo el caos que produjo la pandemia. Y ahora con la guerra tienes dos países donde son altos productores de maíz amarillo, altos productores de trigo,
Ucrania produce el 20% de las ventas totales de aceite de girasol, muy utilizado en Europa, Norteamérica. Nosotros utilizamos mucho aceite de soya y menos girasol. Y el tema de los fertilizantes, gracias a Dios, nuestras asociaciones, nuestras organizaciones de FEDEAGRO, porque yo siempre lo digo, nosotros hacemos una ingeniería financiera tal que es admirable. Nosotros no habíamos terminado de cobrar la cosecha en el caso del maíz, del arroz. Ya estamos comprando fertilizantes y por mala suerte, no por mala suerte, sino que ya Rusia y también una zona de Turquía y otros países allá de esa parte de Europa producen los fertilizantes prácticamente para el mundo. Brasil compra prácticamente todo el fertilizante en Rusia y nosotros dependemos de Rusia porque la planta que está en Morón de Pequibén está paralizada, está en mantenimiento desde hace 5 años, ¿no? Ellos producen tal vez para un 30%, 40% de nuestras necesidades. Nosotros deberíamos importar el resto y por supuesto una petroquímica debería ampliarse o deberíamos tener 2 petroquímicas del tamaño de allá de Morón. Entonces ya dependemos de un país como Rusia para el fertilizante, solicitarlos en otros países van a venir en menor cantidad. Rusia sí producía volúmenes suficientes para Venezuela. Eso va a impactar dentro de 6 meses, cuando no llegue el fertilizante, en alza en los fertilizantes, los productores no van a poder fertilizar, entonces vamos a perder no solo en superficie de siembra, vamos a perder también en productividad. Y eso es lamentable porque lo que hemos venido hablando, ¿no? Desde que iniciamos el programa, veníamos en una recuperación, se produce el 50% de las necesidades del maíz blanco, apenas aquí se produce el 35% de las necesidades del maíz amarillo, se produce un 40% de las necesidades de arroz, quiere decir que hay que importarlo, el restante hay que importarlo. Y todos estos commodities, como se transan a futuro, por eso se llaman commodities, por la expectativa de esta guerra entre Rusia y Ucrania, se han ido al alza. Hemos visto que el arroz, la soya, vamos a ver cómo se va a impactar muy fuerte el aceite de soya, el arroz, dentro de un par de meses, hasta la cosecha nacional, estamos ya comenzando la cosecha de norte-verano, pero vas a ver cómo se van a impactar estos precios porque todos han subido y no quisiera yo que a raíz de que ha subido también el petróleo vuelvan a utilizar materias primas como el maíz amarillo para hacer biodiesel. Los Estados Unidos lo ha hecho. Eso quiere decir que pudiese aumentar aún más también el maíz amarillo, maíz que se utiliza para la producción de aves, huevos, cerdos. Entonces imagínate cómo pudiera impactar en alza los precios al consumidor. Hola, ¿cuál es la situación de la producción? Ya usted mencionaba algunos datos que contrastan, por cierto, y creo que lo hablamos en otra oportunidad, con la información que ofrecía Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Ella hablaba de un abastecimiento en 2021 de 89%. Entendemos que esto no es así, no sabemos dónde salió esa cifra, pero ¿cuál es la situación al día de hoy? Lo escuchamos. Yo quisiera creer que la vicepresidenta a lo mejor omitió que entre la producción nacional y lo importado, porque ella ha estado en reuniones y recientemente hicimos un balance a solicitud de FEDEAGRO, a solicitud justamente en el despacho de la vicepresidenta, y ella ya la semana siguiente estábamos reunidos, donde las cifras que tiene FEDEAGRO, porque es que el ministerio no entrega cifras, las cifras las entrega creo que en el Tribunal Supremo, pero del levantamiento de información que nosotros tenemos, porque nosotros manejamos la mayor cantidad de arroz, de caña de azúcar, de maíz, de hortalizas, están dentro de FEDEAGRO. Por eso es más fácil levantar información junto con la SUNAGRO. Y estuvimos de acuerdo junto con la industria, estuvimos muy de acuerdo con las cifras. Posiblemente son cifras de producción nacional e importación. Quiero creer que omitió, a lo mejor se le pasó decir que es entre nacional e importado, porque tampoco los industriales no han dejado de traer la materia prima complementaria para no tener un país desabastecido, ¿no? La industria también ha hecho un trabajo extraordinario trayendo materia prima. Nosotros nos pusimos de acuerdo en ese balance, María Alejandra,
que cuando estemos en cosecha no hay que traer esas materias primas para no impactar transporte, precios internos, y realmente tenemos una buena convivencia gobierno, industria y sector primario, ¿no? Pero sí es verdad, si uno analiza el alza en los commodities afuera, han subido en algunos, digamos, desbocados, así como el trigo, pero el trigo no se produce en Venezuela, es netamente la materia prima que hay que importarla al 100%, de eso se encarga Asotrigo, de dar números, cifras, ¿no? Pero viste como tampoco ha quedado desabastecido, sobre todo en el último año y medio, hemos tenido siempre pastas, pan y otros y galletas y realmente va a subir todo de precio. Cuando se acaben los stocks a precio viejo y vengan los de precio nuevo, se va a impactar en alza al consumidor, vas a verlo. ¿Eso cuándo puede ocurrir? Es decir, ¿tienen ustedes información al respecto? Posiblemente los stocks siempre eran, en el caso de lo que manejamos nosotros, arroz, maíz, aceite de soya, harina de soya, por lo menos 3 meses teníamos stock, 4 meses en algunas industrias, ¿no? Tal vez para mayo ya comience a entrar materia prima con precios en alza y va a tener que impactar. Vas a ver en el arroz, en la harina precocida, el aceite de soya, los alimentos concentrados para animales han subido porque la soya venía subiendo ya desbocada desde el mes de enero, antes de la guerra, y entonces ves cómo ha venido subiendo, ¿no? Y muchas industrias, para no impactar al consumidor, prefieren perder algo de rentabilidad y mantener el volumen de producción, ¿no? Para poder compensar, y es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos los sectores, hay que decirlo realmente, yo lo observo en las reuniones, yo creo que todos estamos comprometidos, también el gobierno quiere que haya producción nacional, entiendo que de 8.000 alimentos terminados que venían sin IVA y sin arancel, ya la lista va por menos de 3.000. Yo le solicitamos a la vicepresidenta que dejara sin IVA, porque yo creo que ya la crisis alimentaria pasó, no sé, unos 10, 12 alimentos de los venezolanos y realmente, María Alejandra, hay que apostar a la producción nacional porque las empresas están, los productores están, igual Venezuela, tú lo puedes comparar con Haití, Dominicana, Honduras en su PIB, pero nosotros tenemos una infraestructura que todos estos países no la tienen. O sea que si hiciéramos bien la tarea, María Alejandra, este país se recupera mucho antes que otros. Nosotros tenemos aeropuertos, puertos, carreteras, autopistas, hospitales, colegios, ¿cómo no? Habrá que arreglarlos, habrá que apoyarlos, pero vas a ver que la recuperación, si al parar la hiperinflación y si tuviésemos créditos del extranjero, el sector nuestro despegaría, ¿no? Nosotros necesitamos 5.000 tractores año, por lo menos por una década. Necesitamos traer unas 3.000, 4.000 sembradoras. Venezuela tiene el 12% del agua dulce mundial. Vayan a Mérida, vayan a Táchira, vayan a Trujillo, vayan allá a Monagas, vayan a Portuguesa. ¿Cómo se puede tener agricultura todo el año y nosotros nos debemos convertir en un supermercado de alimentos para el mundo? Yo estoy convencido de eso. Claro, llegamos a esta situación producto de, digamos, las políticas, el modelo que han intentado implantar en nuestro país. No llegamos de la nada. Venezuela antes producía buena parte de los alimentos que consumíamos, hasta tanto vino la política que ya conocemos de expropiaciones y todo lo demás. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, porque, bueno, este impuesto, insisto, denominado las grandes transacciones financieras, pero que en la práctica afecta a todo el mundo, ha generado la reacción de distintos sectores, no solo de los productores de alimentos, he visto del sector comercio, del sector de la industria, de los trabajadores. Ayer recriminaban el régimen de Nicolás Maduro porque esto va a afectar incluso el envío de remesas a través de distintas plataformas como Cele. ¿Existe la posibilidad de que esto se posponga o, digamos, se suspenda? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pareciera que no, porque la invitación que nos dispensaron el jueves pasado
a mí me hubiese gustado que hubiésemos tenido un taller para debatir esto, pero realmente nos invitaron ya para decirnos cómo se iba a aplicar, ¿no? Creo que la banca ayer no había depósitos, no recibían depósitos, no habían transferencias entre cuentas y cuentas del mismo banco. Yo creo que estamos hablando, digamos, de cualquier error, de miles y miles de bolívares que se pueden perder, cualquier punta, sea del banco, sea la industria o el productor o el consumidor. María Alejandra, hay que tener mucho cuidado. La bolsa agrícola no quiere aperturar también por eso. Imagínate hacer grandes transacciones en venta de estos commodities, materias primas. Todo el mundo está a la expectativa y realmente, insistimos, yo creo que esto es un mal momento para la aplicación del IGTF, sobre todo por el tema de estas cuentas custodias, y realmente va a impactar, sin duda alguna, va a impactar al consumidor, y sumado a este aumento de los commodities en el extranjero, como yo decía, que una buena parte, vamos a decir el 50%, viene importado, entonces vas a ver cómo van a ir en alza los alimentos. Ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, y Venezuela no va a escapar de esa crisis. Igualmente, ese IGTF entiendo que hay que cancelarlo en bolívares, que el comercio lo tiene que transformar en bolívares, y como hablábamos al inicio del programa, ¿dónde están los bolívares? Si el 80% de las transacciones son en dólares, ¿de dónde van a sacar los grandes comercios, las grandes cadenas? Otro problema que escuché de Consecomercio, que las máquinas fiscales, no sé, un altísimo porcentaje, el software no recibe el IGTF. O sea que hay que cambiarlas, y hubo ya comercios que las cambiaron, no sé, un semestre atrás, un mes atrás, y entonces tenemos cadenas de que tienen más de 20, 30 tiendas, y escuchaba ayer en Consecomercio que tienen que pagar $1 millón en comprar máquinas. Entonces, imagínate tú un supermercado, gente que tenga, no sé, 20, 30 cajas, que tú las has visto, tener que cambiar todas esas máquinas fiscales que no están en Venezuela, que habrá que importarlas. Todo es complicado, y vas a ver que siempre el que queda pagando los platos rotos, se le va a impactar siempre, va a ser el consumidor, porque eso se traslada, y como tú decías, un efecto cascada, y luego imagínate dentro de lo informal qué puede ocurrir, ¿no? Porque hay mucha gente también que abusa, que lo cobra, a lo mejor no lo entera al fisco, ¿no? Y hay una evasión fiscal tal vez grande sobre ese tema también. Eso, Fantinel, $1 millón por atendernos, acompañarnos mañana de hoy, presidente de FEDEAGRO. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del denominado impuesto, supuesto impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica lo impacta casi todo. Decía Jesús Farías del PSUV, bueno, esto era necesario aplicarlo en un país como el nuestro, donde el salario mínimo hasta ayer era de menos de $2 mensuales, donde hubo un ajuste a $28 mensuales para el sueldo mínimo y las pensiones. Y nos acompaña a partir de esta hora el expresidente de Conindustrias, Juan Pablo Lalquiaga, quien ha ofrecido opinión, sobre todo a través de sus redes sociales, sobre este tema. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de escuchar su opinión. Yo iniciaría a partir de, esta declaración de Jesús Farías, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él decía, esto había que cobrarlo. ¿Qué tanto es así? Le pido un comentario al respecto, insisto, tomando en consideración la precaria situación de los venezolanos y tomando en cuenta, entre otras cosas, que la aplicación de este impuesto fue un caos total durante la primera semana, según lo ha advertido la Cámara de Comercio de Caracas. Lo escuchamos. Fíjate que yo creo que la referencia que él hace de que había que cobrarlo responde un poco a esa necesidad que tienen todos los gobiernos, sean gobiernos que sean proclives a generar prosperidad o que no sean proclives a generar prosperidad, y eso es el cobrar impuestos como para poder sostener al Estado, ¿no? Venezuela es un país en el cual lo que uno duda es qué es lo que hace el Estado con esos impuestos. Venezuela es un país enormemente fiscalista. La tasa que se termina pagando o la suma de los impuestos que se terminan pagando son sumamente gravosas y van desestimulando el hecho de que haya actividad económica o que haya actividad económica formal, ¿no? Entonces, yo creo que el primer cuestionamiento es a qué se va a dedicar eso. Si los venezolanos hubiésemos visto a lo largo del periodo de la revolución, del socialismo del siglo XXI, los impuestos son utilizados como para beneficiar a los ciudadanos, para generar infraestructura, para crear colegios, como para que aumente el nivel de educación o para que tengamos mayores niveles de sanidad o salubridad. Bueno, yo creo que ahí habría una duda menor, pero todos los venezolanos nos damos cuenta de que los impuestos, junto con los demás ingresos fiscales, terminan en cuentas en Andorra o terminan en bancos en Rusia, ¿verdad? Entonces, el hecho de extraerle fondos a una población enormemente empobrecida. Según la encuesta de COVID, aquí tenemos la población venezolana es más del 95% pobre. Entonces, continuarle extrayendo fondos a esta población enormemente empobrecida para un propósito sobre el cual hay enormes dudas, yo creo que eso es moralmente cuestionable, ¿no? Ahora, este impuesto es un impuesto que, bien como tú señalas, fue terriblemente mal instrumentado. El impuesto no solamente te viene a dificultar, a obstaculizar un mecanismo transaccional que es el dólar que dentro de esta economía la podemos llamar economía de guerra en la cual estamos viviendo. Y digo economía de guerra porque es una economía que ha florecido, digamos, a expensas de poder circular entre las muchas dificultades de que el Estado le va poniendo, el gobierno le va poniendo, no ha crecido como consecuencia de unas sanas políticas públicas. Entonces, uno de esos mecanismos que se ha conseguido como para poder ir sosteniéndose es el dólar. El dólar ante un bolívar que venía permanentemente perdiendo valor. Entonces, el hecho de obstaculizar ese mecanismo para una población que está en una situación tan precaria, bueno, lo que hace es dificultar o disminuir el nivel de actividad económica.
Por otro lado, lo que te hace es aumentar el precio de las cosas. Ya vimos que como consecuencia de anticiparse al cobro de este impuesto, la inflación de marzo fue sustancialmente mayor que la inflación de febrero o de enero o de diciembre. Entonces, obstaculizarte en mecanismos como para que tú puedas seguirte manteniendo, aumentarte el precio de las cosas, no es consistente con unas políticas que todo gobierno debe buscar de generar mayores niveles de bienestar en su población. Ahora, quisiera referirme a dos puntos en específico, y lo mencionaba nuestro invitado anterior, los sujetos de retención. Él decía, como nos han dicho otros especialistas en derecho tributario, prácticamente ahora mismo todos en Venezuela, o buena parte de las empresas en Venezuela, son sujetos de retención, producto de la hiperinflación, el cálculo de las unidades tributarias, y lo saco a colación porque el diputado Jesús Faría del PSUV decía, bueno, es que no es cierto que esto va a impactar a todo el mundo. En la práctica da la impresión que es así, incluso aquellos que utilicen plataformas como Cele y otras tendrán que pagar este impuesto. ¿Qué responde usted sobre este tema? Lo escuchamos. Todos los impuestos van afectando al consumidor al final. Fíjate que el sistema venezolano es un sistema extraordinariamente extractivo desde el punto de vista de la plata que le va restando tanto a las empresas como a los consumidores. Y en paralelo se lo resta a la empresa se lo transfiere al consumidor, pues se lo transfiere como parte del costo y el consumidor lo termina pagando siempre al final. Fíjate que en Venezuela el tema del IVA, que ya estamos pagando 16%, pero este impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto sobre impuesto, porque tú vas a pagar el impuesto sobre el costo del bien que estás adquiriendo, pero vas a pagar ese mismo impuesto sobre el IVA. Entonces, tú terminas pagando impuesto sobre impuesto. Y ese impuesto, además, es cobrado varias veces. Si yo como productor compro, vamos a ponerte carbonato de calcio, por decir una cosa, y se lo compro a un distribuidor de carbonato de calcio, el distribuidor le tiene que pagar ese impuesto al productor de carbonato de calcio, y ese distribuidor, habiendo pagado ya ese impuesto, vuelve a cargar ese impuesto y me lo cobra a mí. Y yo vuelvo a cargar ese impuesto y se lo cobro al consumidor. Entonces, al final no es 3%, es la acumulación de varias veces 3% en la medida que voy pasando por la cadena comercial. Por lo cual es un impuesto que se va sumando progresivamente. Ahora, este impuesto, María Alejandra, bueno, solo tienes que sumar allá los muchísimos impuestos que hay aquí. Fíjate que el IVA con sus retenciones, lo cual se va sustrayendo quincenalmente del flujo de caja de la compañía. El impuesto sobre la renta, con sus anticipos que hay que pagar. Todos los impuestos sobre la ley de drogas, la ley de deportes, la ley de ciencia y tecnología, todo lo que se va pagando a través del Seguro Social, el INSE, todo lo que se va pagando en Sencamer como consecuencia del registro de los productos, todos los impuestos municipales, y si a eso le va sumando todo lo que es un impuesto, aun cuando no se pone así, pero es las extorsiones que las personas los representantes del Estado te van cobrando por todo tipo de arbitrariedades. Bueno, al final, una parte importantísima del costo de los productos o de los servicios termina siendo plata que termina de una forma u otra en manos del Estado o en manos de los funcionarios públicos, y te va disminuyendo o te va aumentando el costo de hacer o de comprar cosas dentro de Venezuela. Hace unos minutos nos decía el presidente de FEDEAGRO que según sus cálculos y los que comparte o que conoce, mejor dicho, el régimen de Nicolás Maduro, este impuesto podría tener un impacto de 15% en el aumento de precios de alimentos. En el caso del sector industrial, ¿se tienen esos cálculos o no, tomando en consideración sobre todo la dependencia de productos importados ahora mismo? ¿Qué puede decirnos? Bueno, no, yo no sé que se hayan hecho esos cálculos todavía. Lo que te puedo decir es que según las versiones de los economistas sobre el impuesto, sobre el aumento de la inflación, veníamos con una inflación que estaba por debajo, estaba en un solo dígito mensualmente. Para febrero en torno al 4% creo que estaba, o 3%, y subió
a cerca del 15% mensual, ahorita en marzo, como consecuencia del anticipo a la aplicación de este impuesto, ¿no? Y eso sin haberlo visto trasladado en cada una de las cadenas, de lo que compone la cadena comercial. Así que, sin duda, este impuesto va a generar un crecimiento importante de los precios. Ahora, ¿de qué magnitud? Yo creo que eso va a depender en cada caso de cuántas veces tú pasas por esa cadena comercial y sobre la base de eso, cuántas veces te lo van grabando. Si me permite, invitado, tengo que hacer una pausa para policial. De eso quisiera referirme al tema de la improvisación y la ausencia de discusión pública que han mencionado a algunos dirigentes empresariales de esta ley y bueno, el impacto que esto ha tenido en los primeros días. Eso en primer lugar, y en su opinión, ¿qué puede pasar con los nuevos emprendimientos? Da la impresión que esto le pone freno inicialmente a cualquier nueva iniciativa que tendrá que calcular, bueno, el costo ahora de sacar adelante algún emprendimiento en Venezuela. Le ruego, permanezco unos minutos más, regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la aplicación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que como hemos dicho es en la práctica un impuesto a las transacciones en dólares y en criptoactivos. Además, nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, expresidente de Conindustria. Yo le dejaba un par de inquietudes a propósito de la confusión y la improvisación que alegan gremios como la Cámara de Comercio de Caracas, el impacto que esto ha tenido, tanto que entendemos que las transferencias bancarias en divisas a cuentas de terceros en un mismo banco han sido suspendidas temporalmente por una presunta orden del Banco Central, según portales como Crónica 1, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el impacto que esto va a tener para los emprendedores de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sin duda que la improvisación signa todo el manejo de la política económica en Venezuela. No solamente la política tributaria, como es en este caso, en el cual pues sale un impuesto y no sale el reglamento que lo acompaña como para definir con precisión cómo se va instrumentando a lo largo de todos los distintos sectores o todos los distintos tipos de personas que son económicamente activas, ¿no? Esta improvisación forma parte, digamos, de este mecanismo, bueno, forma parte del hecho de no tener institucionalidad mediante la cual los ciudadanos, bien sean personas jurídicas o sean personas naturales, la incapacidad que tienen como para poderse defender, la incapacidad de poder tener un sistema de justicia que sea independiente al cual se pueda recurrir como para decir, mira, esto está mal instrumentado, no estoy de acuerdo con esto, pues haciendo el Estado esto me perjudica a mí y yo no tengo un mecanismo como para poder reclamar que esto es indebido.
Entonces, una economía en la cual la forma de poder manejarla es a través del capricho y de la arbitrariedad, siempre va a estar signada a esto. Por eso que Venezuela, más allá de que todos queremos de que la economía crezca, más allá de que hay algunas personas que dicen, bueno, mira, pero ahora estamos mejor de lo que estábamos en el 2021 o que estábamos en el 2019. Bueno, sí, la economía ha crecido un poco, pero ha crecido, bueno, primero con unas enormes desigualdades, ¿verdad? Y segundo, como consecuencia, ha crecido pese al Estado. Ha crecido como consecuencia de la creatividad humana y la capacidad que tiene como para poder escabullirse entre las dificultades que se le van poniendo. No ha crecido de manera natural como crece en un país, digamos, institucional en el cual se ponen de acuerdo los actores económicos junto con el Estado como para establecer políticas que sean coherentes y que tiendan a traducirse en mayores niveles de actividad económica, que a su vez generen más puestos de trabajo, que a su vez generen crecimiento de las reservas internacionales y que a su vez generen, digamos, la inserción de los sectores más pobres dentro de la economía. Eso no ha sucedido en Venezuela. Entonces, en la medida en que no recuperemos esa institucionalidad que el país requiere como para poder crecer sobre la base de acuerdos, bueno, vamos a estar siendo objetos de los caprichos, de las arbitrariedades o de los inventos o pruebas que el Estado va haciendo en su afán de tratar de sacarlos, o de tratar de el perdurar a costa del beneficio de los ciudadanos. Y este impuesto pues no termina siendo más que eso. Un país que, como tú decías, está enormemente empobrecido. Y vienes y entonces lo gravas de esta manera tan importante y le dificultas de esta manera tan significativa un mecanismo que tenía como para poder preservar el valor de su dinero y poder acceder a bienes. Bueno, es el resultado de un gobierno que no está pensando en los ciudadanos, sino que solamente piensa en sus posibilidades de recibir más fondos. Finalmente, sobre el tema, la justificación de esta iniciativa, más allá de aquello de que, bueno, esto se tenía que cobrar, como dijo Jesús Faría, esto de desdolarizar la economía venezolana. Hay algunos expertos que han dicho, bueno, esto es una terrible decisión y ya hemos visto las consecuencias iniciales del impuesto. ¿Qué opina usted? Brevemente, lo escuchamos. Bueno, ¿para qué quieres desdolarizar la economía? Si lo que ha estabilizado la economía es el dólar, ¿cuál es el propósito de regresar al bolívar? Hay economías como la economía ecuatoriana o la economía chilena que funcionan con sistemas duales. Tú puedes pagar en Chile con pesos o puedes pagar en dólares. La tasa de cambio es una tasa de cambio que responde a la inflación, distinto de Venezuela, en la cual se ha estabilizado o se ha sobrevaluado la tasa de cambio, artificialmente, afectando eso o disminuyendo eso la competitividad de la producción local. Entonces, ¿para qué tú quieres regresar al bolívar? Destruiste el bolívar como consecuencia de la emisión monetaria que tuviste entre los años 2016 y 2019, ¿verdad? Entonces, el querer cerrar las transacciones en dólares como para regresar al bolívar, ¿cómo puede beneficiar eso al consumidor? Yo no lo entiendo, no lo comparto y creo que es una política errada en términos de la percepción que se debería tener de buscar que la economía vaya creciendo. Juan Pablo Laquiaga, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto, el alcance del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR